La comunicación gráfica nos ha acompañado durante toda nuestra historia, pero aunque esté relacionado con lo que hoy conocemos como diseño gráfico, es difícil elegir una fecha en la que el mismo aparece. Por ello daremos comienzo a una travesía que relatará la evolución del diseño gráfico. Para comprender mejor sus orígenes, viajaremos en el tiempo del siglo XIII con la aparición del capitalismo. Es un sistema económico, social y político, nacido de los estudios de Adam Smith. Tiene un importante protagonismo la propiedad privada de los medios de producción y el trabajo a cambio de un salario. Las principales características son la competitividad del mercado, la plusvalía, la importancia de propiedad privada y el reducido papel del Estado. Asimismo, surgen nuevos procesos de industrialización solventados por nuevas fuentes energéticas, electricidad y petróleo. Aparece el Fordismo, que mediante la fabricación en serie y las cadenas de montaje generó la masividad de la producción. Al mismo tiempo, el Taylorismo creó métodos positivistas y mecanicistas, fomentando la división sistemática de las tareas y el cronometraje de las operaciones. A continuación, hace su aparición el Toyotismo y con él las gamas de productos, la aparición de multiproducto y multioperador y la obsolescencia programada. A partir de 1990 y hasta nuestros días, nos vemos inmersos en lo que se llama la sociedad de la información y el conocimiento, cuyas principales características son la valoración de las nuevas ideas, el teletrabajo y la importancia que se le da a la llegada de la información a través de Internet. En contrapunto al capitalismo, surge el socialismo, caracterizado por la igualdad social, la conciencia de clases, la abolición de la propiedad privada, la participación activa del Estado. Es antecesor del comunismo. Volviendo a los orígenes del diseño, a finales del siglo XIX, la cultura occidental se encontraba con profundos cambios y la primera revolución industrial. El crecimiento de las ciudades, junto con los avances en la industria, la comunicación y el transporte, repercutieron directamente en el intercambio de ideas colectivas. La producción en masa de las industrias devaluó en el valor del producto artesanal. A pesar de estos cambios positivos, en el Reino Unido existe la intención de devolver el valor a este producto único por parte de William Morris y el movimiento Art and Craft, pero el alto coste de producción revelaron la incapacidad de luchar contra los productos industriales. Esta tendencia pasa al resto de Europa con el deseo de tener un estilo propio. Es aquí cuando surge el modernismo. Fue un movimiento artístico, también se lo conoció como Art Nouveau, Jungian Stil, secesión vienesa, utilizó elementos de la naturaleza, haciendo que el componente orgánico tenga un fuerte protagonismo, influido principalmente por la filosofía de John Ruskin. A partir del modernismo surgieron nuevos movimientos artísticos, entre ellos el impresionismo, caracterizado por la naturaleza representada en sus obras, los colores complementarios, negros y blancos, y pinceladas en forma de mancha. Sus principales representantes fueron Claude Monet, Edouard Manet y Camille Pissarro. Puntillismo. Su característica principal fueron los puntos de colores y la importancia de la luz y el color. Principales exponentes fueron Paul Signac y Georges Seurat. Post-impresionismo. Consta de pinceladas distinguibles, colores vivos. Sus representantes fueron Vincent van Gogh, Paul Cézanne y Paul Gauguin. Colocando un paréntesis dentro de nuestro viaje temporal, debemos dar un pequeño paseo por las vanguardias que surgieron en el siglo XX, comenzando por la primera, el fauvismo. Henri Matisse fue su principal exponente. Se buscaba representar situaciones de la realidad potenciando los sentimientos a través del color. En el mismo año surge el puente, cuyas características fueron la exaltación del color y la exageración de las formas. Su artista más característico fue Ernst Ludwig Kirchner. Posteriormente tiene su auge el cubismo, cuyo principal exponente fue Pablo Picasso. Ya se caracteriza por tener formas geométricas y por presentar diversas perspectivas en una misma obra. Como reacción al impresionismo, surge el expresionismo, que pretendía reflejar sus sentimientos a través de líneas y colores. Edvard Munch fue su principal exponente. En este mismo año podemos ubicar el abstraccionismo. Nace en contraposición a lo figurativo. Su más reconocido representante fue Vasily Kandinsky y sus principales características fueron la abstracción lírica cromática.
En 1911 nace El Jinete Azul, que defendía la libertad creadora del artista y la expresión personal y subjetiva de sus obras. En el mismo año, el Grupo de Viena aparece en Austria. Se destacó por la tensión de la composición gráfica, deformando la realidad de forma subjetiva y por su temática principalmente erótica. Paralelamente, se desarrolla el futurismo, cuya principal característica fue la figura como expresión de movimiento. Su artista exponencial fue Carlo Carra. Finalizando con las vanguardias, nos encontramos con el surrealismo. Fue una consecuencia de las teorías de Sigmund Freud. Las características más distinguibles fueron las imágenes oníricas y la construcción de combinaciones extrañas de objetos casuales. Su principal exponente fue Salvador Dalí. Posteriormente, el dadaísmo. Se basó en una actitud de revuelta, desprecio y disgusto frente al orden social existente, creando obras incomprensibles para captar al público. Su representante más fuerte fue Marcel Duchamp. Continuando con nuestro viaje por la historia del diseño, en 1940 hace su aparición el expresionismo abstracto. En este movimiento artístico se pueden distinguir dos grandes vías. Action Painting. Aquí los artistas concebían la creación de pinturas como un ritual, para demostrar sus estados de ánimo. Toma protagonismo Jackson Pollock, utilizando la técnica del dripping, que consistía en salpicar de forma espontánea la pintura encima de un lienzo. Y Color Field Painting, que centraba su interés en la combinación de colores en grandes superficies. Para continuar con este paseo, volveremos en el tiempo y tomaremos un desvío hacia la aparición del Peter Behrens, que fue contemporáneo con el modernismo. Él optó por diseños menos adornados, más pulcros y funcionales, que le permitieron realizar una producción modular y en cadena. Compartía la ideología del arte, unión e industria con la asociación alemana. Su objetivo fue diferenciar la funcionalidad de lo estético, mediante un proceso de planificación y sistematización de los procesos de producción. Ese mismo año ocurriría uno de los hechos más importantes de la historia, la Primera Guerra Mundial, momento en el cual uno de los alumnos de Behrens, Walter Gropius, fundó la escuela Bauhaus, que combinaba diseño, arte y arquitectura. Estudiaban la forma, el color, los materiales, la composición. Desarrolló principios básicos como la utilización de líneas, barras, cuadrados y puntos para dividir el espacio. La escuela cerró sus puertas en 1933. Se destacaron entre sus profesores grandes artistas tales como Vasily Kandinsky. Fue un gran pintor del expresionismo y la abstracción, aparte de un teórico del color y del diseño. Paul Klee, considerado como uno de los padres de la abstracción y uno de los artistas más influyentes del siglo XX. Mojoly Nagy, fotógrafo y diseñador. En Francia y otros países europeos optaron por un movimiento distinto. Después de la guerra, el estilo decorativo del modernismo empezó a sustituirse por trazos más simples y rectilíneos en armonía con la estética plana y el menor coste de los diseños industriales. Hablamos del Art Deco. Las influencias son del estilo vanguardista y contemporáneo de la mencionada escuela Bauhaus. Además, la influencia del constructivismo ruso aportó las líneas duras y la solidez de las formas, así como la aparición de elementos monumentales en sus composiciones, donde aparecen las innovaciones tecnológicas de su época, aviones, edificios, radios, entre otros. Posteriormente, se da lugar al conflicto bélico más importante de la historia, la Segunda Guerra Mundial. Pasada la guerra, muchos diseñadores encaminan su trabajo para motivar a la población y para apoyar a su país. Con la Primera Guerra Mundial, y sobre todo tras la Revolución Rusa, nace el concepto de cartel de propaganda o política. El cartel bélico durante la Primera Guerra Mundial mutó muchas de las características de la publicidad de la época. La misma se llenó de grises o de color, para desprestigiar al enemigo. La aportación más significativa se la debemos a los rusos por el constructivismo, que durante la Revolución Rusa emplearía las bases gráficas para la realización de carteles, que a través de imágenes y bloques sólidos de color animaban al pueblo a la revolución. Después de este viaje por la historia de la evolución del diseño, podemos entender cómo llegamos a lo que es el diseño hoy, cómo todos los cambios que fueron surgiendo en este recorrido se ven reflejados en la actualidad y cómo, a pesar de la utilización de los medios digitales, la influencia del pasado se mantienen vigentes en algunas de las producciones gráficas de los artistas del momento.